Hola, ¿qué tal? A nombre de la Iglesia Bautista Roca Eterna de Puebla, le damos la más cordial bienvenida a este tiempo de meditación en su palabra. Así que le invito que ahí donde usted se encuentre, haga una oración al Señor pidiéndole sabiduría, no solamente para comprender, sino también para obedecer. Dios, te damos gracias porque el día de hoy nos permites ir a tu palabra, porque con toda libertad lo podemos hacer y apropiarnos de estas verdades para vivir a través de ellas. Así que enséñanos, Dios, a valorarlas, a amarlas y a ponerlas en obra en nuestras vidas para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Agradezco al Señor de los cielos el haberme salvado, sí. Agradezco su bondad infinita que me ha hecho tan feliz. Yo no sé qué me hubiera pasado y dónde me encontraría hoy. Por su amor y su misericordia soy lo que soy. Sin ti, Señor, ¿qué pasaría? Sin ti, Señor, ¿dónde estaría? Sin ti, Señor, cuánta tristeza. Sin ti, Señor, no soy. Ahora pienso que todas las cosas no son nada sin su amor, que todo es vano si lo que realizas no es para el Señor. Es por eso que ahora recibo con todo mi corazón. No me importa si sufro, si muero, es por su amor. Sin ti, Señor, ¿qué pasaría? Sin ti, Señor, ¿dónde estaría? Sin ti, Señor, cuánta tristeza. Sin ti, Señor, no soy. Quiero comenzar preguntándole a usted lo siguiente. ¿Qué es más fácil? ¿Levantar la mano para hacer una decisión por Jesucristo o vivir una larga vida de obediencia hasta el día en que estemos en la presencia del Señor? ¿Y qué es más fácil? ¿Desear en 1 año o 5 años ser saturados por la palabra y el Espíritu de Dios, cediendo a su voluntad? ¿O tomar el tipo de elecciones día a día que resulten en una larga obediencia al Señor hacia esa misma dirección? Bueno, el asunto es que ya sea que de manera intencional o no intencional, día a día nos transformamos en aquello que elegimos contemplar día a día, momento a momento, ¿sí? Nos convertimos en aquello que elegimos contemplar. Por eso, la palabra del Señor dice así, hablando el apóstol Pablo sobre el desarrollo del carácter cristiano. Y lo dice así en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 18. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18. Dice así: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y si usted notó, el texto dice algo sumamente interesante para nosotros hoy. Aquí dice, mirando, ¿qué cosa? La gloria del Señor. Mirando la gloria del Señor. Observe bien, el verbo que está puesto ahí es un verbo que está conjugado, vamos a llamarlo así, en tiempo presente, en el ahora.
y en el hoy, mirando la gloria del Señor. No es una acción de una vez hecha en el pasado, es una acción de ahora, de este momento, de este tiempo, en este instante. Pero también el texto dice que nosotros somos transformados. Y escuche, ese verbo también está puesto en presente continuo, no de una vez en el pasado, sino de constantemente estamos siendo transformados. Entonces, podemos ya entender lo que el apóstol Pablo dice, ¿no? Cuando día a día, momento a momento, decisión tras decisión, contemplamos, miramos la gloria de Cristo, entonces somos transformados en su imagen. ¿Eso no es maravilloso para usted? Verdaderamente es maravilloso, porque te transformas en aquello que decides contemplar. Vuelvo a repetir, 2 Corintios 3, 18, que dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El apóstol Pablo comienza diciendo nosotros todos mirando a cara descubierta. La nación de Israel tenía un velo que no les permitía ver la gloria del Señor en todo su esplendor. Pero ahora, en este tiempo, se ha levantado el velo para que podamos contemplar al Señor. Y el velo que se levanta, Dios quita entonces ese velo, y Dios quita, digamos, también las anteojeras, ¿no? Esas que usan los caballos para que no se espanten por su vista periférica. Dios también nos quita eso. El velo se levanta y estamos contemplando momento a momento, día a día, la gloria del Señor. Sí, día a día, cuando vamos a la palabra, contemplamos ahí la gloria del Señor. Cada miércoles y cada domingo, en la predicación también contemplamos la gloria del Señor. Y por lo tanto, somos transformados de un grado de gloria a otro. Nos volvemos entonces así más como lo que contemplamos, como lo que admiramos, como lo que amamos. Y eso debería alentar nuestras almas, nuestras vidas, porque ninguno de nosotros hemos aún llegado ahí, porque estamos en ese proceso de convertirnos progresivamente en lo que admiramos. ¿Eso no se le hace maravilloso y alentador? Así que, si admiras a Dios, si admiras su gloria, si admiras su palabra, si admiras su misericordia, si admiras su santidad, si admiras sus caminos y te conformas a Él o a ellos y te haces, digamos, a ellos, te ajustas más y más y más cada día, en cada momento, te vas a transformar en lo que estás contemplando, admirando y amando, que es el Señor. Y progresivamente te vas a convertir en lo que admiras. Entonces, mi pregunta primera es esta: ¿en quién te estás hoy convirtiendo? ¿En quién estás tú hoy convirtiéndote? Definitivamente te estás convirtiendo en lo que tú mismo has elegido contemplar cada momento. Así que pregúntate, ¿qué he elegido contemplar para mi vida, cada instante y cada momento? Si estás contemplando a Cristo, te volverás semejante a Cristo. Pero si contemplas lo superficial, lo inmoral, lo que no tiene una virtud delante de Dios, sin duda, serás y estás siendo transformado y estarás siendo semejante a eso que estás contemplando. Pero esto no es de un día para otro. Esa transformación en lo que admiras, en lo que amas, en lo que observas, no es de un día para otro. No es que un día te levantes, ¿verdad? Y inmediatamente te conviertas en eso que estás observando en ese día. No. Convertirte en lo que contemplas y admiras es el resultado de la elección diaria que estés haciendo ya. Porque nuestras decisiones, nuestras elecciones, fluyen de nuestro corazón. Entonces, si somos del Señor, deberíamos cuidar nuestro corazón. Porque Proverbios, por ejemplo, 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué cosa hay que guardar? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si hemos de amar al Señor con nuestro todo, debemos entonces cuidar nuestro corazón. Porque no cuidándolo significará que todas estas decisiones y elecciones que fluyen de un corazón que no admira al Señor
serán también decisiones que no honran al Señor y que nos convertirán cada vez más en aquello que estamos admirando. Entonces, si no guardamos nuestro corazón de los valores, de la visión y de lo que el mundo ama, entonces estaremos siendo conformados al mundo. Por eso, el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 12 de Romanos, dijo lo siguiente, hablando precisamente de esta transformación en el creyente. En el versículo 1 y el versículo 2 dice así Romanos: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en este texto nos dice el apóstol Pablo que no nos conformemos, no nos hagamos, no tomemos la forma de este mundo, sino que deberíamos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esa transformación no sucede de un día para otro, ¿eh? No es que un día que decidas contemplar, digamos, una novela, ya te vas a convertir en el personaje de la novela y vas a vivir como él. O ya en un día que tú vas a leer un pasaje de la Escritura y ves, por ejemplo, al profeta Isaías, ya te vas a convertir en un Isaías en ese momento. No, esto es una cuestión progresiva. La realidad es que no se necesita realmente mucho esfuerzo para adaptarse al mundo. No se necesita realmente. Porque el mundo lleva su propia corriente que, es obvio, lleva hacia la destrucción. Ahí son aguas que se dirigen hacia la cascada de la destrucción. Como luego el apóstol Pablo diría en Efesios 1:2, recuerda, donde estábamos, dice la Escritura, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué cosa? La corriente de este mundo. Así que no necesitas mucho esfuerzo para adaptarte al mundo y para tomar las formas del mundo. No lo necesitas en realidad. Pero ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, entonces sí requiere esfuerzo. Es nadar contra corriente, es nadar río arriba, contra corriente, por supuesto. Renovar nuestras mentes, entonces, requiere de un esfuerzo consciente, de un esfuerzo deliberado, de un esfuerzo intencional, de aquello que elijas para deleitarte, para meditar y para apropiarte. Por eso, recuerda usted el Salmo 1. Dice el Salmo de la siguiente manera, que es un salmo que conocemos bastante bien y que creo que algunos se lo saben ya de memoria, pero el Salmo 1, en los versículos 1 y 2, dice lo siguiente: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora escucha el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En el versículo 2 dice, en su ley medita de día y de noche. Entonces, somos moldeados por el objeto de nuestra meditación. Somos moldeados, sí, por el objeto de lo que tú estás observando, de aquellas cosas que tú observas, que admiras, que amas. Pero en el versículo 2 dice que en la medida que tú medites en la ley de Dios de día, entonces vas a ser transformado en ello. Lo mismo aplica cuando tú meditas y pones toda tu concentración, todo tu corazón, toda tu fuerza en otras cosas que no es la palabra, que no es el Señor, que no es la oración. Entonces, somos moldeados por el objeto de nuestra meditación. Tomamos nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestros comportamientos de lo que tú estés meditando para ser o no un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. O sea, que tú estás buscando que aquello que están en tus pensamientos pueda ser ese árbol plantado, o bien puede ser como el tamo que arrebata el viento. Pero ¿eso de qué depende? Eso depende en qué estés meditando día a día, momento a momento en tu vida hoy. Pero el transformarse en un árbol junto a corrientes de ríos que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y que todo lo que hace prospera, o convertirse en un tamo que arrebata el viento, tiene que ver con lo que tú estás meditando hoy. Así que
O eres moldeado por la televisión, por Facebook, por Instagram, por las novelas, por el reggaetón, por el urbano, o por cualquier otra cosa de ellas. O eres moldeado por el profeta Isaías, por Lucas, por Pablo y por tantos que aparecen en la Biblia. Pero eso depende de cómo decidas tú pasar tu tiempo. Eso depende de cómo tú quieras invertir tu tiempo en aquello o en esto. Por eso el Salmo 1 dice que el que medita continuamente en la palabra de Dios, le sucede algo maravilloso. ¿Recuerda? Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En realidad, los árboles no eligen dónde colocarse y dónde crecer. Pero los creyentes, los que aman al Señor, sí deciden. Todos decidimos cuáles serán nuestras fuentes de alimentación, lo que a su vez determinará si damos fruto o nos marchitamos. Cada persona decide de dónde nutrir su vida, de dónde tomar para sí, de dónde tomar para vivir. ¿De dónde has elegido tú hacerlo? ¿De la palabra, del Señor, de tu meditación en Él, o de meditar en lo que el mundo te ofrece? Bueno, eso tú deberías decir, de tal manera que quizá tú dices, bueno, pero es que, pues, parece muy exagerado, o parece que me está diciendo que no vea la televisión, que no escuche música, que no vaya a ningún lado, que solamente me aboque a toda la palabra. Yo solamente digo esto. Lo que admiras, lo que amas, lo que procuras, lo que eliges observar, en eso te vas a convertir. Por lo tanto, seguir a Cristo no es algo místico, no es algo mágico que se activa con algo que tú dijiste. No lo es así. Seguir a Cristo, de hecho, requiere acciones repetidas de nuestra parte que se van desarrollando en hábitos y disciplinas de la vida. Vuelvo a repetir. Requiere acciones repetidas de nuestra parte. Sí, seguir a Cristo requiere, por ejemplo, confesar tus pecados todo el tiempo. Seguir a Cristo incluye también orar repetitivamente, digamos, en todo el tiempo. Seguir a Cristo requiere leer la palabra de manera constante. Seguir a Cristo requiere la reunión con tus hermanos de manera constante, no siendo fluctuantes. Amar a Cristo requiere amar al prójimo siempre. ¿Notas? Esas son acciones repetitivas de nuestra parte que va desarrollando en nosotros hábitos y disciplinas de vida cristiana. La perseverancia, entonces, que se centra en Cristo, no sucede simplemente porque sí. No sucede porque algún día tú dijiste que quieres ser cristiano o le diste una oportunidad al Señor, no como se dice. La perseverancia centrada en Cristo no va a suceder simplemente porque sí. La perseverancia o la resistencia requiere de un plan tuyo, con la ayuda del Espíritu Santo, para dar pasos claros, pasos tangibles, pues, que dan un fruto. Entonces, tú necesitas entender qué pasos tienes que hacer. Y es que es importante porque imagínate un agricultor, ¿no? Un agricultor, cuando salen las malas hierbas, no dice, Señor, por favor, quita de mi tierra esta cizaña. No lo dice. No, él ora diciendo, Señor, dame la fuerza mientras arranco esta mala hierba hoy. ¿O no? O el corredor, por ejemplo, ¿no? El corredor de fondo, no dice, Señor, sal tú y gana por mí. No. Él dice, Señor, dame de ti para poder correr duro y dar lo mejor de mí. Y si deseas, si así tú lo has planeado para mí, dame la victoria. Entonces, habrá que esforzarse, habrá que hacer aquello que estamos obligados a hacer en el Señor. Pero todo empieza con algo muy pequeño, con una decisión muy pequeña. Pequeños hábitos como la lectura y la memorización de la palabra de Dios, y pequeños hábitos como la oración ayudan. Un paso a la vez cada día, contemplando la gloria del Señor, nos permitirá convertirnos en el tipo de personas que crece y perdura, en lugar de personas que se marchitan y son infructuosos. Pero eso empieza con algo muy pequeño como estas decisiones que te acabo de decir. Así que hay un gran camino entre desear y la realidad. Muchos desean ser fuertes en la fe y hacer grandes portentos y grandes milagros,
pero se encuentran con una realidad diferente. Muchos desean terminar con el pecado y ser más que victoriosos, pero se encuentran con una realidad que siguen estando igual y que siguen estando, digamos, en las mismas luchas y no pueden superar un pecado, no pueden superar ni siquiera el hecho mismo de leer la palabra o orar. Desean, ¿verdad?, al final de un año y al inicio de otro decir, Señor, ahora sí me voy a comprometer a orar y a leer tu palabra, y a los meses lo deja. Y esa es la realidad. Entonces hay un gran camino entre el deseo y la realidad. El puente que une estos dos, el puente que une a los deseos y la realidad es la templanza, o llamado el dominio propio, que también es parte del fruto del Espíritu, del cual Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 dice. Creo que es un texto que no sabemos la mayoría. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, la clave para la templanza, es decir, la clave para este puente que une, que es la templanza, para el dominio propio, ¿dónde se encuentra? ¿Cómo puedo ser cada vez más, tener mayor dominio propio sobre mí, tener cada vez más templanza? Bueno, pues está ahí, en la disciplina diaria de rendirnos al control del Espíritu Santo en las pequeñas cosas. Vuelvo a repetir, la clave para la templanza, para el dominio propio, es la disciplina diaria de rendirnos al control del Espíritu Santo en las pequeñas cosas. Obviamente, cuando lo hacemos, dará como resultado un nuevo hábito, nuevos hábitos y un estilo de vida guiados por el Espíritu de Dios. Porque, de hecho, esto es lo que dice el apóstol en Romanos 8, versículos 13 y 14. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, vuelvo a repetir, la clave para la templanza que nos permita vincular con nuestro deseo y la realidad es el dominio propio. La disciplina diaria de rendirnos al control del Espíritu Santo en las pequeñas cosas. Si no es así, simplemente no vamos a avanzar en la vida cristiana. Así que disciplina tu vida diariamente y rinde aquellos hábitos que no te estén moldeando para ser más semejante al Señor. Moldea tu vida al Señor, pero para ello necesitas que rendir tu vida diariamente, rendir aquellos malos hábitos que tienes, que no te están moldeando a ser más semejante a Cristo, sino moldeándote a ser cada vez más como el mundo. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre leer la Biblia y orar diariamente y no hacerlo, o hacerlo esporádicamente. Sí hay una gran diferencia. Vuelvo a repetirte, si hay una gran diferencia en que diariamente te sientes, leas la palabra, la estudies, la medites y ores al Señor, y no hacerlo o hacerlo de vez en cuando. Claro, y te digo esto, los resultados se harán evidentes al paso del tiempo. Y creo que tú puedes ser testigo en tu propia vida. Cuando has sido negligente, cuando has dejado la palabra a un lado, cuando no te comprometes a la oración, cuando no te comprometes al estudio de la palabra, entonces es evidente que sigues teniendo y vas a tener problemas y cada vez te vas a conformar a lo que hace el mundo. Pero cuando hay la lectura de la palabra, la búsqueda del Señor en oración, la confesión de tus pecados, entonces te vas a dar cuenta que hay un cambio diferente en tu vida. Vas a encontrar que el Señor está obrando en tu vida a través del poder del Espíritu Santo, llevándote de gloria en gloria. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre pasar el tiempo viendo videos en TikTok o en Instagram o YouTube o lo que sea y leer la Biblia y orar. Hay una gran diferencia en cuanto a los resultados. Puede que sea una diferencia pequeña ahora, puede que sea una diferencia pequeña, pero a la larga, al paso del tiempo, hará una gran diferencia. Mucha y gran diferencia. Por ejemplo, ¿recuerda usted al profeta Daniel? Aún siendo jovencito, él dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminar. Escucha lo que está haciendo Daniel. No voy a contaminarme con esa comida. Y entonces lo que va a hacer, pide al eunuco que les dé durante 10 días solamente legumbres y agua. Legumbres y agua.
Ahora bien, Dios estaba con Daniel, por supuesto, por el corazón, que estaba dispuesto a serle fiel y obedecerlo, pero Dios estaba con Daniel. Y en esa proposición de su corazón para no contaminarse, el resultado es evidente en 10 días. Dice Daniel, capítulo 1, versículo 15, lo siguiente: y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Nota usted? Hubo una diferencia en 10 días, físicamente. Todos quieren el fruto de la disciplina espiritual, pero muchos no están dispuestos a hacer el trabajo que se requiere para llegar ahí. Daniel, ¿verdad? El resultado de su convicción hacia Dios, el resultado de vivir una vida abonándose a Dios, contemplando a Dios, es que él dijo, no me voy a contaminar, y en 10 días el Señor hizo visible lo que él estaba haciendo a quien estaba contemplando. Por eso, si tú quieres y anhelas ese fruto que da la disciplina espiritual, entonces deberías estar dispuesto a trabajar en lo que se requiere hacer para llegar ahí. Porque muchos quieren la recompensa sin el esfuerzo. Quieren las bendiciones de Dios para su vida sin orar. Quieren entender todas las cosas sin ir a la palabra. Quieren ser perdonados sin perdonar. Quieren vivir una vida santa sin comprometerse a la santidad. Entonces, ese es un gran problema. Muchas personas quieren la recompensa sin esfuerzo. Por eso, las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en la Escritura y que promueven el crecimiento espiritual entre los creyentes en el Evangelio de Jesucristo. Son hábitos, digamos, de devoción que son propios, muy propios de los cristianos, de la vida cristiana, de aquellos que han nacido de nuevo. Y que además estas disciplinas espirituales son aquellas que han sido practicadas por el pueblo de Dios desde los tiempos bíblicos. Por eso es que si no entiendes ahí lo que significaba una disciplina espiritual, te dije ya lo que significa. De tal manera que muchos no quieren tener disciplinas espirituales, pero sí quieren la recompensa sin esfuerzo. Así que tú deberías considerar vivir una vida en disciplina espiritual, en hábitos de devoción que son propios de los creyentes que aman al Señor, para ser conformados cada vez más en la imagen de Cristo. Entonces, si queremos crecer en todo sentido, espiritualmente, y ser conformados a Cristo en nuestras vidas, las disciplinas espirituales habituales son las que deberíamos hacer. El asunto es que se requiere tiempo y esfuerzo. Y esto es lo que me gustaría que tú reflexionaras en estos días. ¿Quiero realmente ser un hombre, ser una mujer, ser un creyente disciplinado en estas cuestiones espirituales? ¿Quiero crecer realmente espiritualmente y ser conformado a Cristo en mi vida? Entonces necesitas tener hábitos o necesitas tener una disciplina espiritual habitual y constante. ¿Tienes? Así que yo te preguntaría para terminar, ¿cuánto tiempo estás invirtiendo en las disciplinas espirituales? ¿Hay en tu vida el deseo por ser cada vez más como Jesús? ¿Y qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué es aquello que amas realmente y admiras? ¿Y te estás transformando en quién? ¿En Cristo? ¿Conformándote a Cristo o al mundo? Entonces, lo que debemos hacer hoy es decidir tener hoy hábitos espirituales en nuestras vidas. Y vuelvo a repetirte, eso es algo que se toma en una decisión muy, muy pequeña, día a día. Decide, por lo tanto, hoy tener esos hábitos espirituales en tu vida. Y comienza día a día, momento a momento, a ser transformado mientras la exposición de la palabra y la oración está en tu vida. Exponte a la palabra, exponte a la oración y permite ser transformado por el Señor en tu vida. Rinde a Dios aquellas cosas que hoy están estorbando en tu vida. Y disciplina tu vida, ajústate a esas normas del reino, a esas cosas que deberíamos hacer para crecer.
No vivas solo de sueños espirituales, no vivas solamente de un deseo espiritual. Esfuérzate en el poder del Señor a través de estas disciplinas espirituales que finalmente requieren de toda nuestra entrega. Esfuérzate en el poder del Espíritu Santo y comienza ya a disciplinar tu vida y tu corazón. Por lo tanto, te invito a que pienses lo que dijo el apóstol Pablo a los hermanos ahí en Corinto, en su primera carta, en el capítulo 9. Y dice así el Señor. Quiero que lo medites y con esto vamos a terminar, para que vayas pensando en lo que acabamos de decir. Versículo 24 al 27. Y dice así. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, aquí tienes el consejo del apóstol Pablo para empezar a contemplar a nuestro Señor y esforzarnos en las disciplinas espirituales. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por tu palabra, porque es ella la que nos conduce a mirarte a ti. Padre, danos el poder de tu Espíritu para perseverar en estas cosas, que son para el bien de nuestras almas, que son bien para hacernos crecer, para vivir para tu gloria y para, Padre, manifestar que estamos siendo cada vez más conformados a la imagen de tu Hijo Jesús. Así que aquellos que hoy están decidiendo decir, hoy es el día en que tengo que empezar a hacer hábitos espirituales, dales fuerza y recuérdales. Y a los demás, Dios, que ya lo están haciendo, que estemos, Dios, dispuestos a no dejar en ningún momento estas disciplinas espirituales, a fin de que nosotros cada día seamos conformados cada vez como tú. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Señor, cura mis llagas.